Buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a los cursos virtuales de la institución Mecatec. El día de hoy tenemos el curso de especialidad virtual Motor Diésel Caterpillar. En un momento iniciamos con la capacitación. Bienvenidos una vez más a la capacitación de maquinaria pesada. El día de hoy tenemos la especialidad virtual de motor diésel Caterpillar. A cargo del curso estará el profesor Daniel Chitupa, quienes habla durante este tiempo de capacitación. Cualquier duda, inquietud que ustedes tengan, lo pueden realizar al culminar el curso para poder indicarles las respuestas. ¿Está bien? O sea, en otras palabras, si tienen alguna pregunta, alguna duda, ahí tienen la caja de mensajes, lo pueden escribir o esperar al final para que nosotros no interrumpamos con la sesión de la clase. Para iniciar, esta presente unidad de instrucción fue elaborada para facilitar el desarrollo de formación técnica de mecánica de equipos pesados. Su principal objetivo es facilitar el proceso de aprendizaje a través de los temas, información tecnológica específica y de conocimientos tecnológicos aplicados, complementándose con las explicaciones técnicas y pedagógicas, además de referencias bibliográficas cuyo contenido están referidos a conocimientos tecnológicos y prácticos de la ocupación. El objetivo principal de esta capacitación es promover, actualizar, amplificar e incentivar en todos los participantes una conciencia de trabajo y renovación en el ámbito de la región, asimismo contribuir logrando mano técnica calificada y desenvolvimiento en el mercado laboral. Para iniciar siempre es bueno recordar los parámetros y características de la ocupación. En este caso vamos a trabajar nosotros lo que es el motor diésel. Para eso, una recomendación que nosotros le brindamos, el poder del aprendizaje. 10% lo que leemos,
20% lo que se escucha, 30% lo que se ve, 50% lo que se ve y escucha, y el 90% es lo que se escucha mientras se realiza una actividad. Es por eso que les recomendamos a todos los participantes presentes, en caso tuvieran un cuaderno, un blog, puedan sacar para tomar nota. Cabe señalar también que la capacitación del día de hoy se está brindando de acuerdo al manual de operación y mantenimiento de los motores Caterpillar, también cerca de los folletos y brochure de estos motores, y también estamos sacando de la biblioteca virtual de la institución. El programa que vamos a trabajar el día de hoy, vamos a ver los motores diésel, vamos a reconocer un poco el funcionamiento del equipo desde un inicio, hacer una comparación del motor con el motor Otto y el motor diésel, vamos a ver sus partes del equipo, vamos a trabajar cómo funciona la máquina, vamos a ver también la familia de motores que tenemos. Dentro de la familia de motores vamos a ver los tipos de motores y cómo ha avanzado la tecnología durante los años en caso del Caterpillar, cómo ha ido evolucionando cada motor. Vamos a trabajar sus sistemas principales del motor, vamos a ver el sistema de refrigeración, lubricación, admisión y escape y el sistema de combustible. Y también vamos a trabajar lo que es nuestro sistema MEGWI, EWI y el sistema Common Rail. Vamos a verlo a gran escala, estos sistemas, y cualquier material o duda que ustedes tengan. También hemos habilitado el WhatsApp de la institución, que está en la parte inferior derecha, donde ustedes pueden solicitar el manual de operación y mantenimiento, las diapositivas que vemos en el curso, y también este curso será grabado y se les enviará a todos los que soliciten. Iniciamos. Motores de maquinaria pesada. Un motor de combustión interna es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química producida por un combustible que arde dentro de una cámara de combustión. El motor de combustión interna es un mecanismo destinado a transformar la energía calorífica en trabajo. La combustión tiene lugar en el cilindro mismo de la máquina, lo que permite un mayor rendimiento en la transformación. Clasificación general de los motores de tipo diésel. Bueno, la clasificación general que nosotros podemos describir puede ser por el ciclo de trabajo. Podemos encontrar motores que pueden trabajar en 4 tiempos, en 2 tiempos. Control de combustión. Podemos tener una inyección directa, inyección indirecta, con cámaras auxiliares o incluso con cámaras de turbulencia o células. Disposición de los cilindros. Podemos tener algunos motores que sean en línea, motores en V, motores en sentido contrario, etc. Por el número de cilindros, podemos encontrar motores con 4 cilindros, 6 cilindros, 8 cilindros, 16 cilindros, etc. Y también por el tipo de refrigeración, podemos encontrar por un refrigeración por aire, refrigeración por agua, etc. El motor de combustión interna, en otras palabras, podemos encontrarlo en diferentes partes también, de acuerdo a lo que necesitemos. Por ejemplo, podemos tener un motor de combustión interna de 2 tiempos, de 4 tiempos, o de turbinas de gas y turborreactores. Cuando hablamos de un motor de 2 tiempos, nos referimos a un motor de una motocicleta lineal, ¿no? Un motor Otto, que viene a ser un motor gasolinero, o un motor diésel, ¿no? Que es un motor petrolero. En un motor de 4 tiempos podemos encontrar un motor Otto, diésel, incluso un motor Wenck. Ciclo de funcionamiento de un motor térmico. Puntualmente la hora, en un motor diésel, todos los componentes funcionan juntos para convertir la energía térmica en energía mecánica. Nosotros dentro del motor vamos a ver que el motor se va a dividir en tres: en culata, bloque y cárter. Sin embargo, dentro de cada motor vamos a tener unas piezas móviles. Lo que vamos a hacer en este trabajo el día de hoy, en esta especialidad, es describir cada una de las partes y ver el funcionamiento del motor.
Uno de los términos más escuchados es el término de combustión. La combustión es el calentamiento conjunto del aire y del combustible y produce la combustión. Lo que crea es fuerza necesaria para hacer funcionar el motor, el aire que va a contener el oxígeno. Es necesario para quemar el combustible. El combustible produce la fuerza y cuando se atomiza, el combustible diésel se inflama fácilmente y se quema de manera eficiente. La combustión tiene lugar cuando la mezcla de aire y combustible se calienta lo suficiente como para inflamarse. Debe quemarse rápidamente de forma controlada para producir la máxima energía térmica. Continuamos. Factores que controlan la combustión. Cuando hablamos del término de combustión, ya teníamos que era la reacción que estaba dentro de la cámara de combustión. La combustión se controla por medio de tres factores. Primero, el volumen del aire comprimido, el tipo de combustible usado, la cantidad de combustible mezclada con el aire y la cámara de combustión está formada por una camisa del cilindro, pistón, válvula de ignición, válvula de escape y la cabeza del cilindro. En la compresión nosotros vemos que cuando se comprime el aire se calienta y cuando más se comprime el aire más se calienta. Si se comprime lo suficiente se produce temperaturas superiores a la temperatura de inflamación del combustible. Tipo de combustible. El tipo de combustible usado en el motor afecta la combustión debido a las diferentes combustibles que se consume a diferentes temperaturas y algunos se queman de forma más completa. Por ejemplo, podemos ver el Otto, que era la gasolina, en motores Otto, en gasolineros. La gasolina se va a comenzar a quemar mucho más rápido que en caso del petróleo, ya que la gasolina va a tener menos resistencia y va a ser más volátil, de tal manera que se consume más rápido. En cambio, el petróleo va a tener una resistencia. Cantidad de combustible. La cantidad de combustible también es importante porque al aumentar la cantidad de combustible, aumenta la fuerza producida y cuando se inyecta en una zona cerrada que contiene una cantidad suficiente de aire, una pequeña cantidad de combustible produce grandes cantidades de calor y fuerza. En otras palabras, podríamos decir lo siguiente: mientras tenga más combustible, va a ser igual a más fuerza. En un motor diésel, el aire se comprime dentro de la cámara de combustión hasta que esté suficientemente caliente como para inflamar el combustible. Después, el combustible se inyecta en la cámara caliente y se produce la combustión. Proceso de combustión en un motor de gasolina. En un motor de gasolina, el aire comprimido no proporciona suficiente calor como para iniciar la combustión. La mezcla se inflama por medio de una bujía que crea la combustión. En cambio, en la transformación de energía térmica, en ambos motores, la combustión produce energía térmica que hace que los gases atrapados en la cámara de combustión se expandan, empujando al pistón hacia abajo. A medida que el pistón se mueve hacia abajo, mueve otros componentes mecánicos que efectúan el trabajo. Movimientos alternativos y giratorios. El funcionamiento conjunto de los componentes transforma el movimiento alternativo en movimiento giratorio. Cuando se produce la combustión, se produce un movimiento del pistón y de la biela de arriba y abajo llamado alternativo. La biela hace girar el cigüeñal que convierte el movimiento alternativo en un movimiento circular llamado movimiento giratorio. Esta es la forma en que el motor transforma el calor de la combustión en una energía útil. Vemos acá que tenemos 4 tiempos. En todo motor de petrolero
un motor gasolinero, tenemos los cuatro tiempos de trabajo. En el primer tiempo es un tiempo de admisión, donde vemos que va a ingresar el aire, pero fíjense que la biela está empujando al cigüeñal y hace que en el primer tiempo de admisión el cigüeñal gire media vuelta. A eso se le conoce como fuerza de torque. ¿Está bien? Esta fuerza de torque hace que la volante gire media vuelta. En el tiempo de compresión se cierra la válvula de admisión y la válvula de escape y el cigüeñal hace que la biela empuje al pistón para arriba, haciendo que comprime solamente el aire. Ese aire comprimido se le conoce como tiempo de compresión. La biela ha hecho que el cigüeñal gire una vuelta entera. En el tiempo de potencia, el inyector realiza la inyección de combustible, en el cual el pistón ha hecho que la biela gire de nuevo al cigüeñal, realizando el tercer tiempo, que es el tiempo de potencia, haciendo que el pistón baje. Por último, en el tiempo de escape, se abre la válvula de escape y el pistón sube expulsando todos los gases inertes. De esa forma hace que la biela haga que el cigüeñal gire dos vueltas enteras. A eso se le conoce como movimientos alternativos y giratorios. El principio del funcionamiento de los motores se caracteriza por la combustión del combustible que se efectúa por medio de la presión y el calor facilitado por la elevada compresión del aire, o la ayuda de una chispa eléctrica o bujía en caso sea un motor gasolinero. En el interior de los cilindros se considera que el ciclo de trabajo o funcionamiento es la serie sucesiva de operaciones que se repiten para lograr el trabajo total del motor. El motor de cuatro tiempos efectúa el ciclo de trabajo en 4 vueltas del cigüeñal o 4 carreras del pistón, los cuatro tiempos mencionados son admisión, compresión, expansión o fuerza y escape. ¿Por qué expansión o fuerza? Expansión o fuerza se refiere al tiempo de trabajo, ¿no? Al tiempo que recién está haciendo que trabaje el pistón. Vamos a verlo en este gráfico, un poco más detallado para que lo tengamos en cuenta. En este momento podemos indicar que el pistón está en un PMS, en un punto muerto superior, ¿ya? En el primer tiempo se le reconoce como el tiempo de admisión. Si se dan cuenta, el pistón está absorbiendo todo el aire que la válvula de admisión permite ingresar. El pistón está en un punto muerto superior y ha bajado realizando una carrera de pistón hasta un punto muerto inferior. Estando en el punto muerto inferior, ha absorbido todo el aire. A ese tiempo se le conoce como el tiempo de admisión. En el segundo tiempo se cierra la válvula de admisión y el pistón comienza a subir hasta el punto muerto superior, comprimiendo todo el aire ingresado, ¿no? En este tiempo vemos que el pistón ha subido de un punto muerto inferior a un punto muerto superior, ¿no? Recordemos que en teoría el cigüeñal ha girado ya una vuelta entera. En el tercer tiempo, el inyector inyecta combustible y hace un tiempo de expansión o tiempo de fuerza, realizando que el pistón baje del punto muerto superior hasta un punto muerto inferior, realizando el tiempo de trabajo. De tal manera que el pistón ha bajado, ¿no?, del punto muerto superior al punto muerto inferior. En el último tiempo, el pistón estando en el punto muerto inferior va a subir, pero haciendo que la válvula de escape se abra y expulsando todos los gases inertes, todos los gases que no sirven. De tal manera que el cigüeñal ha cumplido 2 vueltas de trabajo y eso ha sido el funcionamiento del motor. ¿Para qué gira el cigüeñal? Para hacer que la fuerza se mande al volante y de tal manera la volante mande la fuerza al convertidor o divisor de par. Podemos verlo acá un poco más específico, ¿no? En el tiempo de admisión, el pistón baja y entra el combustible para la válvula de admisión y el cigüeñal da media revolución. En el compresión,
Pistón sube y el combustible y el aire se comprimen y las válvulas están cerradas, el cigüeñal da media revolución. En el tercer tiempo, el tiempo de explosión, la mezcla de combustible de aire explota como las válvulas están cerradas del pistón, baja potencia cigüeñal, da media revolución. Y por último, el pistón sube y expulsa los gases quemados por la válvula de escape y el cigüeñal da otra media revolución. Esto es un motor de 4 tiempos que produce una explosión o fase potente y cada 2 revoluciones, ¿no? Eso en caso de hacer una comparación con un motor gasolinero, ¿no? Teníamos las dos diferencias, un motor petrolero y un motor gasolina. Ciclo de 4 tiempos. Al final del tiempo de escape se completa todo el proceso. Después de ese tiempo, el cigüeñal ha completado 2 giros de 360 grados. En conjunto, los tiempos de admisión, compresión, potencia y escape se denominan ciclo. De ahí viene el nombre ciclo de 4 tiempos. Los motores Caterpillar usan el ciclo de 4 tiempos y el ciclo se repite una y otra vez siempre que el motor esté en marcha. El orden que cada cilindro llega al tiempo de combustión se llama orden de encendido del motor. En otras palabras, podemos decir 4 tiempos del motor es igual a 2 revoluciones del cigüeñal. Con esto, señores, con esta pequeña introducción de cómo funciona nuestro motor Caterpillar, ahora podemos entrar a las partes del motor de maquinaria pesada. Las partes generales del motor se dividen en dos, partes fijas y partes móviles. En las partes fijas nosotros podríamos indicar que es la parte de la culata, que es donde va a ir el árbol de levas, el bloque del motor, donde va la cámara de combustión y los pistones, y el cárter, que es el recipiente del aceite o del lubricante. En este capítulo nosotros lo que vamos a tratar de hacer es dar En este capítulo vamos a tratar nosotros de revisar cada una de las partes fijas y también ver acerca de nuestras partes móviles, ¿no? Dentro de las partes móviles podríamos decir lo que son la culata, el colector de escape, ¿no? Podríamos indicar lo que es el pistón, la biela, el cigüeñal, etcétera. Vamos a trabajar un poco más. La culata. Cuando tocamos el término culata, culata es un elemento del motor montado en la parte superior del bloque, que cubre los cilindros y forma la cámara de compresión con la cabeza del pistón. Sirve como la tapa de los cilindros y como alojamiento del mecanismo de las válvulas y de la cámara de combustión, y se fija al bloque por medio de los tornillos o espárragos. Esa va a ser la culata. Las partes principales que podemos tener en una culata, podemos ver acá que son los siguientes. Primero tenemos el conducto de escape o de múltiple de escape. Segundo, vemos nuestro conducto de refrigeración. Tercero, guía de válvula. Cuarto, el alojamiento del inyector. Quinto, el alojamiento de la cámara de precombustión y tapa. Sexto, las superficies rectificadas. Séptimo, sello de la cámara de agua. 8, el tapón de la cámara de agua, y por último tenemos el número 9, que es el conducto de admisión, ¿no? O múltiple de admisión. Pueden existir diferentes tipos de culatas, pero acá tenemos 3 principales, ¿no? Estas 3 principales son la culata completa, culata individual en caso de un motor en V, y la culata de 2 cilindros, ¿no? En caso de un motor más pequeño. Los tipos. Según el sistema de refrigeración en los motores, las culatas se pueden clasificar en 2 tipos generales. Las que utilizan en motores refrigerados por agua y también las que se utilizan en motores refrigerados por aire. Vamos a trabajar uno por uno, ¿no? Existen motores diésel equipados con una sola culata para todo el bloque, o bien con una culata para cada grupo de 2 o 3 cilindros, o una para cada cilindro. La construcción. Generalmente se le construye de una sola pieza de hierro fundido o de aleaciones de aluminio.
Su diseño es robusto para soportar las levas presionadas de compresión. Características. Las culatas de hierro fundido presentan características propias del material con que se las construye. Son de mayor peso y menor capacidad de disipación del calor, pero también es menor su coeficiente de dilatación. Las culatas de aleaciones de aluminio son más livianas y con mayor capacidad de disipación de calor, pero con más alto coeficiente de dilatación, lo que obliga a extremar las precauciones cada vez que se realiza una operación en este tipo de culata. Para hacer el mantenimiento de la culata debe reajustarse y regular las válvulas según las especificaciones del fabricante. Debemos de seguir algunas precauciones antes de hacer el mantenimiento. Primero, realizar y evitar el recalentamiento. No aplique agua fría con el motor sobrecalentado. No suelte los tornillos de la culata con el motor caliente a fin de evitar deformaciones. Y de acuerdo a su peso, debe ser manipulada con un tecle. Con esto pasamos al monoblock o bloque del motor. Señores, no se olviden también que cuando hablamos, estamos hablando en caso de un motor en general, ¿no? Aplicando también lo que son motores Caterpillar, pero estamos tratando de ver todos los motores en general. En un caso de un motor, sus partes fijas, otra parte fija es el monoblock o el bloque del motor que vemos en imagen. Este bloque es el cuerpo del motor. En su interior se montan los elementos del conjunto móvil, el sistema de lubricación y parte del sistema de distribución. También sirve de apoyo de otros sistemas del motor. La constitución, generalmente el bloque del motor está constituido por las siguientes partes. Podemos ver acá sus partes. Tenemos ahí primero el bloque, segundo vemos el cilindro, las camisas, 3, las bancadas principales, 4, alojamiento del árbol de levas, 5, las galerías de refrigeración y por último tenemos los conductos de lubricación. ¿Cómo se construye? Normalmente el bloque de los motores diésel se fabrica de hierro fundido o aleaciones de aluminio. Las superficies superior e inferior son mecanizadas para obtener un cierre hermético, así como las partes donde se apoya el cigüeñal y el árbol de levas, las cuales requieren una correcta alineación para su funcionamiento. En un extremo del bloque se encuentran además los conductos de refrigeración y de lubricación que se comunican con el exterior para su limpieza a través de sellos y tapones. Tipos de monoblock. Se clasifican según el ciclo de trabajo. Podemos ver monoblock de 4 tiempos y de 2 tiempos. Según la disposición de los cilindros, como vemos en imagen, podemos tener un motor en línea, motor en V, motores con cilindros opuestos o incluso motores en cilindros radiales. Y por último, según el número de cilindros. Puede ser un monocilíndrico, un solo pistón, o también podemos encontrar policilíndricos, ¿no? Diferentes tipos de pistones. También podemos hablar que el bloque del motor se puede clasificar de acuerdo a la refrigeración. Podemos tener refrigerado por agua y refrigerados por aire. El bloque refrigerado por agua presenta dos alternativas. La primera, cuando el bloque se construye para la colocación de camisas húmedas, líquido de refrigerante y resalte, ¿no? Y también los anillos de empaquetadura. En el segundo caso, el bloque se fabrica para la instalación de camisas secas. En los motores refrigerados por aire, generalmente los cilindros no son parte integral del bloque. Son superpuestos fijados en el bloque con tornillos o espárragos. Los bloques con camisas húmedas tienen la ventaja de presentar óptimas condiciones de refrigeración, debido a que la camisa está en contacto directo con el agua. En consecuencia, el presente menor dilatación no transmite cargas excesivas sobre el bloque y otra ventaja reside en la instalación relativamente fácil. Como desventajas, se puede citar la poca rigidez que presenta el bloque,
Además, es necesario dar un cuidadoso mecanizado a los alojamientos de las camisas para lograr su estanqueidad. Acá, por ejemplo, podemos ver los cilindros, ¿no? Los cilindros son agujeros en el bloque del motor, efectúan una serie de tareas. Primero, contienen los pistones, forman las cámaras de combustión y disipan el calor de los pistones. Ahí podemos ver los cilindros. El pistón. El pistón es la pieza móvil del motor sobre la que ejercen presión los gases de combustión que lo impulsan durante el tiempo de expansión que constituye el tiempo útil del ciclo de trabajo. Generalmente está constituido por las siguientes partes. Primero ahí podemos ver la cabeza del pistón, que es la parte superior. Tenemos la zona de anillos, ¿no? Podemos tener anillos de compresión y anillos de lubricación. 3. Encontramos el alojamiento del pin o del pasador. Y por último, la falda del pistón. Partes del pistón. Primero tenemos la parte de la cabeza, que es la parte del pistón que recibe el impulso de los gases. Segundo, zonas de los anillos. Es la sección del pistón donde están mecanizadas las ranuras en las que se instalan los anillos. Tercero, el alojamiento, que es la perforación que atraviesa el pistón y aloja el pin de conexión a la biela. Cuarto, la falda. Es la parte del pistón que forma la superficie de deslizamiento y sirve como guía del pistón dentro del cilindro. ¿Cómo se construye el pistón? El pistón se construye de la siguiente forma. El pistón puede ser construido de aleaciones de aluminio o de hierro fundido. Generalmente, los pistones de aluminio son usados en los motores rápidos como régimen de alto número de revoluciones. Los de hierro fundido en motores lentos con régimen de bajo número de revoluciones, y durante su funcionamiento el pistón es sometido a tensiones mecánicas y térmicas que tienden a modificar su forma, tanto en su longitud como en su diámetro. Para atenuar estas deformaciones es necesario que durante su pin del pistón. El pin del pistón, como vemos acá, es una pieza de acero que sirve para lograr la unión articulada entre el pistón y la biela. ¿Cómo se construye? El pin del pistón o el pasador está hecho de acero, tratado térmicamente, de tal forma que solamente la superficie es endurecida con un proceso de cementación, permaneciendo su interior con otras características para lograr un determinado grado de flexibilidad. Puede ser enterizo o hueco. Tenemos diferentes tipos de fijación. Existen 3 alternativas de conexión entre el pin y el pie de la biela. Por ejemplo, tenemos flotante, que cubre tanto en la biela como el pistón. Es el que generalmente se usa en los motores diésel. En este tipo de fijación se usan seguros o anillos de traba para evitar que el pasador roce con las paredes de camisa o cilindro. Los anillos. Los anillos del pistón son elementos que forman parte del conjunto móvil y van instalados en las ranuras del pistón. ¿Cómo se construye? Se fabrica de hierro fundido de alta calidad. Su forma corresponde a una curva para tener una tensión natural, que puede ser reforzada con resortes que se colocan debajo de los anillos. Regularmente el primer anillo de compresión lleva una protección de cromo dura en la cara de contacto. Continuamos. Tipos de anillos. Los anillos, de acuerdo con su finalidad, son los siguientes. Tenemos de compresión y anillos de lubricación. Los anillos de compresión tienen la función de mantener la estanquidad entre la cámara de combustión
y el cárter. Por ejemplo, acá en la imagen podemos ver lo siguiente, ¿no? Tenemos acá estos anillos de compresión para que la cámara de combustión, toda la combustión no pase al pistón, no deforme el pistón. Y también vamos a tener un anillo de lubricación para que el pistón pueda realizar el trabajo de subir del punto muerto inferior hasta el punto muerto superior. Las bielas. Otra de las partes importantes dentro de las partes móviles del equipo es la biela. La biela es el elemento del motor que se encarga de convertir el movimiento rectilíneo alternativo del pistón en movimiento circular continuo del cigüeñal. Dentro de la constitución de la biela va a estar constituida por tres partes: la cabeza, cuerpo y pie. La cabeza se fija al muñón del cigüeñal y está dividida en dos partes: la cabeza propiamente dicha y la tapa de fijación, de tal manera que tú lo vas a conectar al cigüeñal. El cuerpo es la parte media de la biela y por último tenemos el pie, que es la parte que se conecta al pistón por intermedio del pasador o del pin que veíamos anteriormente. Tipos. Tenemos la biela que se pueden clasificar por las siguientes características. Por ejemplo, por la forma del cuerpo, podemos tener una sección en doble T o una sección tubular. Por último, podemos indicar el cárter del motor, ¿no? El cárter se encuentra situado en la base del motor y este elemento, además de proporcionar protección y rigidez al motor, sirve para alojar el aceite que lubrica el motor. ¿Está bien? Con eso, señores, hemos visto rápidamente las partes del motor, hemos visto cómo funciona nuestro motor y ahora vamos a entrar a la familia de motores, ¿no? Cabe señalar que estamos siendo lo más breve posible en este curso de actualización para que ustedes tengan todo el conocimiento provisto. Sin embargo, hay mucha más información acerca de sus partes del motor, acerca de, por ejemplo, hablando de la combustión, hablando de sus términos, para ver, ¿no?, diferencias, para ver un poco más acerca de la cámara de combustión, cilindro de motor, toda esa información, lo pueden solicitar al WhatsApp 963 30 15 50, que está en la parte inferior derecha, ¿no?, debajo del logo de Mecatec. Ahí está, lo pueden solicitar para que nosotros les enviemos tanto el manual de operación y mantenimiento, las diapositivas del curso, videos y otros manuales que ustedes deseen, ¿no? Si desean de otras máquinas, también lo pueden solicitar a ese número. Bueno, con este pequeño descanso, continuamos. Familia de motores. Como veíamos en un inicio, teníamos diferentes tipos de motores. Por ejemplo, veíamos que tenemos un motor de combustión interna que se dividía en 2 tiempos, 4 tiempos y de turbinas de gas y de turborreactores, ¿no? Decíamos que el motor de 2 tiempos era utilizado para motores Otto, que eran gasolineros, y motores diésel. Y en 4 tiempos podríamos ver motores Otto, gasolineros, motores diésel, petroleros y motores Wenkel. También decíamos que teníamos una clasificación general por medio del ciclo de trabajo, control de combustión, disposición de cilindros, número de cilindros y tipo de refrigeración. Pero podríamos hacer una comparación de los motores diésel con los motores de gasolina. La primera comparación que podemos decir es la siguiente. En este segmento podemos indicar que un motor a gasolina utiliza una bujía, mientras que un motor diésel utiliza un inyector, ¿no? En un motor de gasolina se realiza una explosión porque al inyectar la bujía una chispa eléctrica, el aire comprimido con la gasolina ya mezclada, o sea, mezcla carburante, hace una reacción y ¡plaj!, explota, ¿no? Y eso genera que sea un poco más rápido, que tenga ese motor sea rápido.
Mientras que un motor petrolero comprime el aire y una vez comprimido el aire se inyecta ahí el combustible y eso hace una reacción, ¿no? Una expansión del pistón que baje. Esa es la diferencia entre estos dos tipos de motores. Podemos ver a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando los motores Caterpillar. Los primeros motores Cat fueron de 4600, de 7700, de 8800, de 13000 y de 17000. Estos han sido los primeros motores Caterpillar, ¿no? Y a lo largo de los años ha ido evolucionando. Vamos a ver una comparación de cómo ha ido evolucionando cada uno de ellos. Luego surge otra generación en el año 1947. En el año 1947 los modelos que entran es el D311, D315, D318, D337, D339, D342, D343, D379 y por último el D398. Esos son los modelos insertados en 1947. Pasando los años, se inyecta los modelos tipo 1100, 1140, 1145, 1150, 1160, 3145, 3150 y 3160 de la serie 3100. Estos motores vienen con motores en V de 8 cilindros, o sea, 4 cilindros en cada lado, y tienen una bomba de inyección lineal, ¿no? Que podemos ver en la imagen que tenemos acá, ¿no? Eso lo vamos a ver más adelante, un poco más sus partes especificadas. Después surgen los modelos 1674 y 1693. Y estos se caracterizan por tener una distribución trasera, ¿no? Su sistema de distribución está en la parte trasera, de acá, que puede ser un motor en línea o un motor en V, ¿no? Estos motores se llegan a utilizar incluso hasta el año 2010 con las retroexcavadoras de la serie E, ¿no? Haciendo un poco de información, el modelo 3054CD nos indica lo siguiente: es un motor de 6 cilindros de inyección directa, turbo comprimido, y tiene un sistema de refrigeración ATAG, ¿no? Un postenfriador aire-aire, por sus siglas en inglés, y la clasificación E es para aplicaciones en las que se requiere potencia de régimen durante periodos cortos, para el arranque inicial o debido a sobrecarga inesperada, y para servicio de emergencia cuando no se dispone del suministro normal de electricidad. Se puede utilizar la capacidad máxima de potencia y velocidad del motor, y durante 15 minutos seguidos como máximo, y a continuación el motor funciona durante 1 hora a nivel de la clasificación C. Y el tiempo a carga plena no excede del 5% del ciclo de trabajo, ¿no? Toda esta información también la hemos sacado del manual de operación y mantenimiento, para que ustedes lo tengan. Otra familia que ingresó es la familia 3100 que veíamos anteriormente, ¿no? Tenemos la familia de 3100, tenemos los modelos 3114, que es un motor de 1.1 litros, ¿no? Que dejó de producirse, ya no se produce. 3116, que es de 1.1 litros por cilindro o 6 cilindros. Tenemos el modelo 3126, el modelo 3176 y el modelo 3196, ¿no? Como indicábamos anteriormente, el 3 viene de la familia 3100, de motores 3100, y a continuación viene la cilindrada, ¿no? La cilindrada que tiene, ¿no? 1.9 litros por cilindro, 1.7 litros por cilindro es la cilindrada, ¿no? El 6 quiere decir 6 cilindros, ¿no? Que tiene 6 cilindros. Ahora, 4 cilindros también había, pero ya dejó de existir, ¿no? Ya no se produce. Esta familia 3200, con sus dos modelos, 3204 en 4 cilindros y 3008 en 8 cilindros, y su característica de 2 anillos por cilindro y 4,5 de diámetro de cilindro, ¿no? Es
un modelo que antecesor al modelo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy. También tenemos la familia 3300 con sus modelos 3304 en 4 cilindros y 3306 en 6 cilindros y un 3 cuartos de diámetro de cilindro. También tenemos la familia 3400 con sus 3 modelos, 3406 en 6 cilindros, 3408 en 8 cilindros y el modelo 3412 en 12 cilindros, un motor en V con 5.4 de diámetro del cilindro, ¿no? Luego se ingresó la familia 3500 con sus 3 modelos, 3508, que es un motor en V de 8 cilindros, 4 cilindros opuestos a 4 cilindros. El modelo 3512 en V, que es de 12 cilindros, o un motor de 6 cilindros opuestos, ¿no? Y el modelo 3516 en V de 16 cilindros, un modelo mucho mayor, más grande, con un diámetro de cilindros de 6.7. Imagínense. El modelo 3512 en tandem es igual al modelo 3524. Este modelo 3524 es utilizado en un camión de fuera de carretera, en caso de los modelos 797 en Caterpillar. Este modelo 3524 es utilizado en el camión fuera de carretera 797 y podemos ver que puede llegar a utilizar incluso hasta 12 pistones. En la familia 3600, con sus modelos 3606 con 6 cilindros y 3608, un modelo en V de 8 cilindros, 3612 en V de 12 cilindros y 3616 en V de 16 cilindros. Incluso tenemos el modelo 3618, un motor en V de 18 cilindros con 11 de diámetro de cilindros, ¿no? Y a un costado también pueden ver ahí el 3618, que es el modelo de motor más grande antes de ser instalado. Fíjense el tamaño, el diámetro de ese motor. Es de 9 cilindros en cada lado. Este modelo de motor ya es el modelo actual, ¿no? Estos modelos actuales nosotros son los que nosotros estamos trabajando con maquinaria pesada. Actualmente son modelos para equipos nuevos. Es el C18, que es hasta 1136 caballos de fuerza y nos da presiones más altas de pulverización de combustible, ¿no? Este circuito que vemos, de circuito de inyección de combustible, lo vamos a trabajar un poco más en el tema de sistema de alimentación del equipo. También podemos encontrar el modelo C-175, que puede venir en V de 16, en V de 20 o con 6.89 de diámetro de cilindro, ¿no? Este modelo de equipo puede llevar incluso hasta 20 pistones, ¿no? Este modelo lo podemos ver aquí en la imagen y se utiliza exclusivamente ya para trabajos más pesados, ¿no? C9.3 en 2013 puede llegar hasta 483 caballos de fuerza, y el C8.7, que tiene 6 cilindros en línea, con 4.61 de diámetro de cilindro y distribución trasera supercargado. Este tiene un orden descendido de 142.635. Tiene 641 caballos de fuerza o se puede expresar en 2300 RPM. Tiene una presión de 49.3 PSI el turbo o libras sobre pulgadas al cuadrado. Sus partes del turbo, podemos ver ahí el ingreso o entrada, la salida, la caja de compresor y la polea. Este es otro de los modelos nuevos que tenemos en maquinaria pesada, que es el C12.9, ¿no? En aplicaciones de 838 a 985 caballos de fuerza, turbo cargado para aplicaciones de más de 1000 caballos de fuerza
supercargado, ¿no? Y acá nosotros podemos ver cada uno cómo se ha ido evolucionando en los motores al paso de los años, ¿no? En acá podemos indicar lo siguiente. Primero, nosotros trabajamos C, que puede indicar que es un motor de combustión o del modelo Caterpillar. El 12.9, nuestra cilindrada, que ya estábamos viendo anteriormente, a diferencia de los modelos antiguos de la familia 3000, en acá podemos indicar que es 12.9 su cilindrada. Y ese punto, cuando venga con un punto, ustedes tienen que saber identificar que fue ese punto y indica que es un motor que tiene un sistema de inyección common rail. Ese sistema de riel común o common rail se va a caracterizar en estos modelos de motores por llevar el punto, ¿no? Ahora, si el modelo del motor sería C12, ya podría ser un sistema de inyección unitaria electrónica o un sistema de inyección unitaria electrónica mecánica. Con esto, señores, quedó claro. Hemos visto primero cómo funciona nuestro motor, cuáles son las partes de nuestro motor. Hemos trabajado cómo ha ido evolucionando el motor Caterpillar a lo largo de los años. Ahora vamos a trabajar sus sistemas del motor de maquinaria pesada. Los sistemas del motor que nosotros tenemos son varios, ¿no? El día de hoy queremos trabajar el sistema de base, sistema de repartición mecánica, sistema de lubricación, refrigeración, suministro de aire y de escape de gases, sistema de encendido, sistema de generación eléctrica, sistema de arranque y sistema de alimentación. Obviamente no vamos a poder abarcar a un 100% toda la información porque es amplia la información, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es que a todos los que deseen nos indiquen al WhatsApp de la institución o dejen sus números ahí en la caja de comentarios, en caja de mensajes, y nosotros les enviemos toda esa información de cada uno de ellos, de los motores, a sus WhatsApp para que ustedes lo tengan, ¿no? Muy aparte de eso, el día de hoy lo que queremos hacer es un resumen, ¿no? Dando los puntos más importantes de cada uno de los sistemas. Para iniciar, algunos conceptos básicos, ¿no? Los sistemas diésel requieren grandes cantidades de aire para quemar el combustible. El sistema de admisión de aire debe proporcionar suficiente aire limpio para la combustión y el sistema de escape debe eliminar los gases de combustión y cualquier reducción del flujo de aire o de los gases de la combustión por el sistema disminuye el rendimiento del motor, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una imagen clara donde vemos el pistón, la válvula de escape y válvula de admisión. Fíjense que por el antefiltro está ingresando el aire, está absorbiendo el aire porque estos equipos trabajan con una relación de 11:1, de 8:1, 8 aire, 1 combustible, unas relaciones, entonces necesita grandes cantidades de aire. Entonces el antefiltro está jalando todo ese aire y va a pasar por un filtro, pero a la hora de pasar va a llegar a un turbo compresor. Ese turbo, ¿qué va a hacer? Va a hacer que ingrese el aire, pero por el otro lado va a hacer que los gases que está eliminando la válvula de escape se vayan, ¿no? O sea, ese turbo cumple dos funciones. Un lado admite y por el otro lado está expulsando. Estos sistemas de admisión y escape. Los componentes principales, un sistema de admisión y escape común, incluye un antefiltro que veíamos cómo funcionaba anteriormente, y un filtro de aire que va a estar a su lado del antefiltro, ¿no? El antefiltro va a absorber, va a tener obviamente también su filtro, pero aún así las partículas de tierra son muy diminutas, ¿no? Ese silicio, esas son muy diminutas. Por ejemplo, la punta de tu cabello es hasta 30 micrones, pero una partícula de polvo puede llegar a ser incluso hasta 80, 60 micrones. Entonces, no se va a poder ver. Entonces, ese filtro va a tratar de evitar que ingrese el aire contaminado, ¿no? Obviamente, para eso también tenemos que hacer la limpieza adecuada. ¿Cada cuánto se recomienda realizar el mantenimiento del filtro? Se recomienda hacer cada 250 horas. Pero eso no quiere decir que tú esperes 250 horas.
dependiendo a la zona de trabajo, tú tienes que hacer el cambio, porque puede ser que antes del tiempo, de repente estás trabajando en una zona de tierra, una zona de polvo, y antes del tiempo se genere, pues, ¿no? Aparte de eso tenemos nuestro turbo vertical, ¿no? Acácito. Este turbo que va a estar conectado a a nuestro sistema de admisión de aire y a nuestro sistema de expulsión del aire, ¿no? Acá vamos a tener nuestro turbo vertical de escape y también vamos a tener nuestra tubo de escape, ¿no? Al costado va a estar nuestro silenciador y tuberías de conexión. En caso sea un sistema ACER, un sistema de tecnología de reducción de emisión de combustión de avanzada, ese ACER va a estar acá, justamente acá. Para efectuar el servicio y localizar y reparar las fallas de un sistema de aire en un motor, es importante entender el flujo de aire que atraviesa. El sistema y la función de cada uno de los componentes. También es importante saber cómo son todos los componentes y cómo van a funcionar. Por ejemplo, este es nuestro antefiltro. El aire es arrastrado dentro del motor a través de un antefiltro, ¿no? Como veíamos anteriormente. Este contiene un elemento filtrante, el cual retira elementos extraños del aire antes de que estos ingresen al motor, y hay muchos tipos de antefiltros actualmente disponibles en los motores Caterpillar, ¿no? Tú tendrías que revisar cuál es el que más conviene, pero esto es en los modelos actuales. En los modelos antiguos todavía no había, ¿no? Esto es en los actuales. Siempre refiérase al manual de operación y mantenimiento de los motores para una información más precisa acerca de los indicadores del filtro de aire. Estos indicadores de filtro de aire se han creado para evitar que constantemente estemos sacando el filtro de aire y limpiándolo, ¿no? Si no, podamos revisar por este medio, ya que en acá nos va a indicar si está muy sucio y tenemos que hacer la limpieza, ¿no? En acá. Estos son los filtros de aire, ¿no? Generalmente en la mayoría de los filtros tenemos un filtro primario y un filtro secundario. ¿Pero por qué les digo generalmente? Porque actualmente ha salido la nueva serie, que es la serie Next Gen o nueva generación, donde se ha creado un solo filtro de aire en general, el cual ya no se requiere hacer mantenimiento, sino ya se realiza el cambio cada 750 horas, ¿no? Según lo que indica el manual. Estos filtros son típicamente compuestos de papel plegado que es usado para retirar suciedad del aire entrante. Este tipo de filtro requiere reemplazo cuando el indicador de servicio está disparado. El turbocompresor. ¿Qué es el turbocompresor? Recordemos que por el turbocompresor el aire pasa al turbocompresor procedente del filtro de aire. Y los turbocompresores nos van a ayudar a mantener la potencia a altitudes elevadas y aumentan la potencia. Los turbos compresores suministran más aire al motor, permitiendo que se queme más combustible. Diseño del turbocompresor. Como les decía, por un lado admite y por el otro lado expulsa. Entonces acá podemos ver que el turbocompresor va a constar de dos partes. Primero tenemos el rodete de compresor y la rodete de la turbina. Pero ¿cómo funciona el turbocompresor? Los turbocompresores funcionan de la siguiente forma. Los gases de escape hacen girar al lado de la turbina, como las ruedas del compresor y de la turbina. Están en el mismo eje, el compresor también gira. Cuando más rápido gira el compresor, más aire se comprime en el sistema de aire, aumentando la presión y la densidad del aire. El aumento de presión del aire se denomina presión de refuerzo o BOT. Ventajas del uso del turbo cargadores. El incremento de ingreso del aire es beneficioso para el motor porque alcanza
niveles más elevados de potencia si es que se encuentra a nivel del mar. En condiciones de altitud servirá como un compensador a la pérdida de potencia natural por la altura, ¿no? Las ventajas entonces, potencia y eficiencia. ¿Ya? Recordemos que los equipos, así como nosotros, cuando viajamos a una zona alta, ¿no? Nos falta oxígeno igual en el equipo, ¿no? Entonces, de acuerdo a la zona de trabajo, va a tener algunas ventajas y desventajas. El postenfriador, los turbocompresores aumentan la temperatura del aire de admisión a unos 300 grados Fahrenheit. Y el aire de admisión calienta, es menor denso, es postenfriador, elimina el calor del aire de admisión. Múltiple de admisión y múltiple de escape. El múltiple de admisión es inlet manifold en inglés, ¿no? Es el postenfriador y el aire pasa al múltiple de admisión y a las lumbreras de las válvulas de admisión de cada cilindro, y el múltiple de admisión está montado en la culata. Por el múltiple de admisión es por donde va a pasar el aire, ¿no? El múltiple de admisión va a estar conectado al turbocompresor. Múltiple de escape. El aire entra a la cámara de combustible donde se queman los gases. Los de combustión salen de las lumbreras de escape y entran en el múltiple de escape. El múltiple de escape está montado en la culata y encaja sobre los orificios de escape, ¿no? Como vemos acá en la imagen, el múltiple de escape es el encargado de guiar, ¿no? De expulsar los gases inertes de la cámara de combustión. Tipos de clasificación. El sistema de admisión de aire y escape puede clasificarse de acuerdo a cómo ingresa el aire a la cámara de combustión. Y así tenemos 3 tipos de sistemas. Vamos a ver cada uno de ellos. Primero tenemos el sistema de aspiración natural, que son sistemas de admisión que no requieren mayor cantidad de aire y que la generada por la misma succión y la presión atmosférica. Por ello no utilizan turbocompresores. A estos sistemas se les llama sistema de aspiración natural o también se le puede indicar NA. Tenemos el sistema turbocomprimido. Ciertos sistemas de admisión de aire y escape disponen de turbocompresores, pero no tienen postenfriadores. A estos se les llama sistemas de turbocomprimidos o T. A los sistemas turbocomprimidos se les conoce porque no tienen postenfriador. Y por último tenemos el sistema turbocomprimido y postenfriado. Uno de los sistemas de admisión de aire más comunes es el sistema turbocomprimido y postenfriado. Este tipo de sistema también se denomina TA, y los sistemas TA tienen un turbocompresor y un postenfriador. Y se puede usar distintos tipos de postenfriadores. Por ejemplo, tenemos el enfriamiento por agua de las camisas, que es JWAC, por sus siglas en inglés. El más común, que es el postenfriado aire-aire, que es el ATAC. Pero también podemos tener el postenfriador de circuito independiente, que es el SCAC. Acá, por ejemplo, lo podemos ver, el postenfriado agua de las camisas, JWAC, que es el primero. El postenfriado ATAC, ¿no? Aire-aire. Y por último tenemos el SCAC, que es el postenfriado de circuito independiente. Sistema de postenfriado por agua de las camisas, JWAC. Este sistema utiliza el agua de las camisas del motor para enfriar el aire de admisión. La caja del postenfriador cabe dentro del múltiple de admisión y hay casos en los cuales el postenfriador está montado por encima del múltiple de admisión. El refrigerante del motor circula y elimina el calor del aire de admisión antes que llegue al múltiple de admisión. El sistema TAG. Este sistema TAG o sistema de postenfriador de aire-aire, en ciertos sistemas de admisión de aire usan aire exterior para enfriar el aire de admisión. Este sistema se llama ATAG. El postenfriador se parece a un pequeño radiador montado delante del radiador del refrigerante. Acá podemos ver el aftercooler, air cooler, el turbocargador y el manifold. Sistema con postenfriador independiente SCAC. Estos sistemas con postenfriador de circuito independiente
SCAC son los más comunes en las aplicaciones marinas. En este sistema el enfriamiento del motor y del aire de admisión son separados al igual que en los camiones de obra o HT. Acá, por ejemplo, podemos ver un circuito separado de enfriamiento. Tenemos el turbocargador, postenfriador, la bomba auxiliar, circuito del postenfriador, circuito de enfriamiento del motor y la bomba de agua de las camisas. En esta figura representa el funcionamiento del sistema de admisión y de escape. La implementación de este sistema, en especial en el TA, permite concentrar una mayor cantidad de masa aire en el múltiple de admisión respecto a los sistemas T y NA, lo cual permitirá a este motor quemar una mayor cantidad de combustible, obteniendo mayor potencia. A medida que el motor necesita mayor potencia, los gases de escape producto de la combustión llegan al rodete de la turbina del turbocargador. Haciéndolo girar a mayor velocidad, esta acción producirá el mismo incremento de velocidad de rodete del compresor del turbocompresor, consiguiendo comprimir una mayor cantidad de aire, que será derivado al múltiple de admisión para luego ser quemado con el combustible en la cámara de combustión. ¿Está bien? La presión del BOTS. La presión del BOTS es la presión de aire de entrada al múltiple de admisión del motor debido al incremento de cantidad de aire en el múltiple de admisión. Sistema de refrigeración. Las partes de nuestro sistema de refrigeración son las siguientes. Tenemos nuestro radiador, ¿ya? El refrigerante va a ingresar por este manguito a la bomba y la bomba va a redireccionar a las camisas de los pistones para enfriar cada uno de ellos. Una vez que completa el circuito, tiene que regresar por el termostato. El termostato va a regular la presión. Si está muy calor, en muy altas temperaturas o está en muy bajas temperaturas. Si está en muy bajas temperaturas va a regresar y va a seguir el circuito. Pero si está en muy altas temperaturas va a ingresar por el manguito alrededor, va a caer y el ventilador va a hacer que se enfríe y va a seguir con el mismo circuito de nuevo. La combustión, cuando se realiza normalmente, alcanza temperaturas instantáneas que llegan a superar los 2500 grados Celsius. Es por lo que los elementos del motor más próximos a la cámara de compresión se calientan, hasta el punto que pueden alcanzar temperaturas tan elevadas que podrían, si no se refrigeran, provocar su fundición o que se malogre ese motor. Tanto el cilindro como el pistón, como la cámara de combustión, como las válvulas de escape, requieren refrigeración, siendo estas últimas las que más dificultades ofrecen, ya que para evacuar de ellas el calor solo puede hacerse uso de sus guías y de sus asientos en la culata. Es importante señalar que la refrigeración no debe ser excesiva, ya que si la temperatura del motor no alcanza un cierto valor, la combustión no se realiza con normalidad, lo que hace que el motor funcione sin regularidad y el aceite lubricante resulta excesivamente viscoso, lo cual, como se verá más adelante, se puede hacer causa de problemas en el motor. Si es demasiado alta, puede causar, además de mal funcionamiento, importantes averías. Recordemos, la temperatura es un parámetro que afecta de manera importante el funcionamiento de los motores de combustión interna. En algunas partes del motor se tienen temperaturas mayores a los 1000 grados Celsius, por ejemplo en la cámara de combustión, y en algunos casos los gases de escape salen a 550 grados Celsius. En un motor, más de la tercera parte de la energía que se le suministra a través del combustible se pierde en forma de calor.
El sistema de enfriamiento es el que se encarga de que los diferentes componentes del motor se mantengan en temperaturas seguras y así evitar que el motor sufra desgastes prematuros o daños importantes y lograr con ello su máximo rendimiento. Algunas partes del motor que se deben enfriar constantemente debe ser la cámara de combustión, parte alta del cilindro, cabeza del pistón, válvula de escape y de admisión del cilindro. Y los sistemas de enfriamiento modernos están diseñados para mantener una temperatura homogénea de entre 82 y 113 grados Celsius, ¿no? Y un sistema que no cumpla los requisitos que se exigen puede producir los siguientes efectos. Primero, desgaste prematuro de las partes por sobrecalentamiento, en especial en el pistón con la pared del cilindro, preignición y detonación, daño a componentes del motor o accesorios, radiador, bomba de agua, cabeza del motor, monobloc, bielas, cilindros, etc. Corrosión de partes internas del motor, entrada de refrigerante a la cámara de combustión y fugas de refrigerante contaminando el aceite lubricante. Evaporación de lubricante, formación de películas indeseables sobre elementos que transfiere calor como los ductos del radiador, sobreconsumo del combustible, formación de lodos por baja o alta temperatura en el aceite lubricante, y es por todo esto importante conocer cómo trabaja el sistema de enfriamiento y las características que debe tener un buen refrigerante o anticongelante, y las acciones que pueden afectar de manera negativa al enfriamiento del motor. Objetivo del sistema de enfriamiento. El objetivo principal del sistema de enfriamiento es reducir la temperatura dentro de rangos seguros de operación para los diferentes componentes, tanto exteriores como interiores del motor. Disminuir el desgaste de las partes, reducir el calentamiento de los elementos de la máquina que se mueven unos con respecto a otros y mantener una temperatura óptima para obtener el mejor desempeño del motor. Componentes de un sistema de enfriamiento. Los componentes principales del sistema de enfriamiento que vamos a tener va a ser el radiador de refrigerante, bomba de refrigerante, ventilador de radiador, el termostato, intercambiador de calor, válvula de calefacción, motor y la corriente de aire. Esos van a ser sus componentes principales de nuestro sistema de enfriamiento. En la imagen ustedes pueden ver el refrigerante calentado y el refrigerante enfriado y la forma correcta de cómo hace el circuito del sistema de enfriamiento. Partes del sistema de enfriamiento. Tenemos un radiador. Está situado generalmente en la parte delantera del vehículo, de forma que reciba directamente el paso de aire a través de sus paneles y aletas refrigerantes durante el desplazamiento del mismo y donde se enfría el agua procedente del motor. Una bomba se halla instalada en el bloque del motor y movida directamente por la polea del cigüeñal a través de una transmisión por correo. Dicha bomba aspira el agua del radiador y hace circular por el interior del bloque y la culata para refrigerar los cilindros y las cámaras de combustión. Un ventilador, adosado generalmente a la polea de la bomba que activa el paso de aire a través del radiador, y el rotor tiene 4 o 6 aspas inclinadas convenientemente para la aspiración del aire y está fabricado en chapa o plástico duro. Una válvula reguladora de temperatura. Esta está situada en la boca de salida de agua de la culata, la cual mantiene con su apertura o cierre la temperatura ideal y de funcionamiento en el motor. El radiador. Acá podemos ver a continuación nuestro radiador, ¿no? Este elemento está formado por dos depósitos, uno superior, que vemos en la imagen, y otro inferior, que vemos en la imagen, unidos entre sí, según el tipo, por una serie de tubos finos rodeados por numerosas aletas de refrigeración o por una serie de paneles en forma de nidos de abeja que aumentan la superficie radiante de calor. Tanto los tubos y aletas como los paneles se fabrican en aleación ligera,
generalmente en latón, facilitando con su mayor conductividad térmica la rápida evacuación de calor a la atmósfera. El depósito superior lleva una boca de entrada lateral, que vemos en imagen, que se comunica por medio de un manguito de goma, que también vemos en imagen, con la salida de agua caliente de la culata. En el depósito inferior va a instalar la boca de salida, el agua refrigerada y unida por otro manguito de goma a la entrada de la bomba. El radiador se encarga de disipar el calor del sistema de enfriamiento. El calor puede llegar de 90 a 100 grados Celsius en teoría y al bajar llegaría a estar de 82 a 83 grados Celsius para continuar con el ciclo de trabajo. Acá, por ejemplo, vemos la boca llenada de radiador. Esa boca llenada de radiador se le conoce como también tapa de radiador o tapa de expansión. Tiene algunas características. Esta tapa de radiador realiza tres funciones en el sistema de enfriamiento. Primero, tapa el radiador para evitar derrames del refrigerante, controla la presión del radiador y permite la igualación de presión entre la atmosférica y la interna del radiador. Bomba de agua. Esta bomba se intercala en el circuito de refrigeración del motor y tiene la misión de hacer circular el agua en el circuito para el transporte y evacuación de calor sea más rápido. Cuanto más deprisa gire el motor, mayor será la temperatura alcanzada en el mismo. Pero como la bomba funciona sincronizada con él, mayor será la velocidad con la que circula el agua por su interior y por tanto la evacuación de calor. Acá, por ejemplo, vemos que se encarga de hacer fluir el refrigerante, agua en el motor y se mueve por engranes o bandas. Esa va a ser nuestra bomba de agua. Continuamos. Finalidad del termostato en el circuito de refrigeración. El termostato se ha creado para regular la temperatura del agua y se instala en el circuito de refrigeración de los motores una válvula termostática graduada a la temperatura de funcionamiento del motor y se sitúa en la boca de la salida de la culata. Cuando la temperatura del agua es inferior a la prevista, el termostato cierra la válvula de paso impidiendo la salida del agua hacia el radiador, con lo cual la circulación se establece directamente desde la bomba que al aspirar. Por ejemplo, ahí vemos termostato cerrado en un motor frío y cuando está caliente, ahí vemos la imagen del termostato en un motor caliente, ¿no? La salida del radiador. Termostato y caja del termostato. El termostato regula o dirige el flujo de enfriamiento hacia el radiador o hacia el motor, para que se lleve a cabo la transferencia de calor. Los refrigeradores eléctricos y neumáticos son los más comunes que se manejan para la maquinaria pesada. Y el termostato está hecho de un dispositivo de mercurio que se expande o contrae con la temperatura. Operación del termostato. ¿Cómo funciona el termostato? Funciona de la siguiente forma. La mayoría de los termostatos indican la temperatura de operación a la cual debe de operarse y respetarse. La temperatura límite de operación es de 190 grados Fahrenheit, pero en el Perú utilizamos más los grados Celsius. Sería 88 grados Celsius. Esa es la temperatura máxima o la temperatura límite a la que podemos trabajar. Regulación de la temperatura por medio del ventilador. En algunos vehículos, la regulación de la temperatura se consigue haciendo que funcione el ventilador con dependencia del motor por medio de un interruptor térmico. Así que se consigue una refrigeración adecuada del motor y se facilita el que
está al alcance rápidamente de la temperatura de régimen. La ventaja de un funcionamiento independiente del ventilador. Se sabe que el ventilador activa el paso del aire a través del radiador para obtener una mejor y más eficaz refrigeración. Pero ello no es indispensable cuando la velocidad del vehículo es suficiente para producir la refrigeración por el simple desplazamiento rápido del mismo. En estos casos, se puede desconectar el ventilador consiguiendo así las siguientes ventajas. Primero, ganancia de potencia. Al liberar el motor de esta transmisión, menor consumo para una misma potencia y marcha más silenciosa. Sistema de camiones de carretera. En caso de los camiones de carretera, el tipo de sistema de enfriamiento para camiones de transporte carretera en la línea 1, la cual se agrega para cuando exista cambios de RPMs de la flecha que vemos ahí en la imagen. Aumenta un flujo de aire refrigerante y si no existiese en esta línea extra, cuando entrará el aire al exterior, se originaría corrosión por cavitación de la camisa del cilindro. ¿No? Recordemos que las cuando comienza a hervir el agua, ¿no? Comienza a ver esas burbujitas, eso se le conoce como cavitación. Y esa cavitación produciría una corrosión en la calcilina. Refrigerante. ¿Cómo está constituido el refrigerante? Antiguamente los refrigerantes nosotros lo constituíamos de la siguiente forma. Era con agua y le poníamos aditivos. Actualmente ya no. Actualmente los refrigerantes ya vienen ya mezclados, ¿no? El sistema de refrigeración se alimenta de agua pura y solo soportaría temperaturas no mayores a 94.8 grados Celsius y no menores a 4 grados Celsius. Es por eso que tenemos que ponerles algunos aditivos especiales, ¿no? Por ejemplo, lo que son el anticongelante o etileno glicol. Al agregarse al agua, disminuye el punto de congelación del agua. Al agregarse el agua, aumenta el punto de ebullición del agua. Y se recomienda una mezcla de 30-60, ¿no? De anticongelante con agua. Y lo ideal es tener una mezcla de 50-50 de anticongelante agua. Existen refrigerantes de uso directo, usos deben ser anticongelante, refrigerante y anticorrosión, y nos dan una protección práctica de 11 grados Celsius. Y debe cumplir con algunas normas internacionales como la norma UNE, INTA, SAI y ACTM. Propiedades de refrigerante. El punto de ebullición del refrigerante a diversas concentraciones de anticongelante. Si tú le pones a 20%, la temperatura a la que ebullirá el refrigerante con etilenglicol va a ser a 103 grados Celsius. En cambio, fíjense que a 60%, a 111 grados Celsius, es donde va a estar la temperatura a la que va a ebullir el refrigerante con etilenglicol. Acondicionador de refrigerante líquido. Este acondicionador recubre todas las partes de la tubería de refrigeración para proteger el medio de las burbujas que causan corrosión por cavitación. Se puede detectar fugas en el sistema de refrigeración cuando se añade acondicionador del 3 al 6%. Y se observa en las camisas de cilindro una capa fina blanca que cubre la pared de la camisa. Recuerden, se recomienda agregar el 30% al 60% de anticongelante con una de 3 a 6% de acondicionador para mejorar el rendimiento del sistema de refrigeración. El acondicionador de refrigerante líquido se recomienda para motores diésel de camisa húmeda y no equipados con el filtro de refrigerante opcional, y pueden utilizarse también otros acondicionadores si contiene inhibidores sin cromatos. Recuerden añadir 30 mililitros de acondicionador de refrigerante líquido por cada litro de refrigerante añadido. Al dar servicio al sistema de enfriamiento cada 750 horas, solo se requiere media de la carga original. No usar el acondicionador líquido si el motor está equipado con un filtro acondicionador de refrigerante, puesto que este ya contiene los inhibidores necesarios. Si se utiliza ambos, se producirá un depósito gelatinoso que podría inhibir la transferencia de calor y obstruir el flujo de refrigerante. El acondicionador de refrigerante líquido no protege contra la congelación.
Consecuencias de una refrigeración deficiente o de sobrecalentamiento. Las consecuencias son las siguientes. La temperatura en el interior de la cámara de combustión puede llegar a ser a 900 a 1000 grados Celsius y las cabezas de las válvulas de escape pueden llegar a ponerse a rojo y si se suspende el flujo de enfriamiento, en muy poco tiempo se puede llegar a fundir los metales más cercanos a la cámara de combustible. Un sobrecalentamiento puede generar una aceleración en la velocidad de oxidación del aceite lubricante, provocando de esta manera una deficiente lubricación, formación de depósitos carbonosos y desgaste metálicos, con todas las consecuencias que esto significa. ¿No? Acerca fallas del sistema de refrigeración. ¿Cuáles son las fallas que nos pueden tocar? Puede ser la falla en el flujo de refrigerante, producida por mala calidad en el líquido refrigerante, una deficiente concentración en el aditivo refrigerante y una deficiente calidad del agua o alta concentración de dureza. Fallas mecánicas del sistema, ¿no? La falla de tipo de mecánicas pueden ser prevenidas por una visita al especialista mecánico, quien debe revisar todos los elementos mecánicos y trabaje en forma óptima. Sería conveniente adoptar la costumbre de revisar por completo el sistema mecánico una vez al año por lo menos. Falla en el termostato, ¿no?, que regula un mayor o menor flujo de agua por el sistema. Falla en la válvula de presión o tapa de radiador. Normalmente el sistema de refrigeración trabaja presurizado aproximadamente a 1.2 kilogramos sobre centímetros al cuadrado. Y falla en la válvula de alivio o tapa de radiador. Esta falla disminuye la presión del sistema y elimina el fluido refrigerante. Recuerde que la falla del líquido refrigerante en la mayoría de los casos son responsabilidad nuestra, ya que depende del tipo de agua que utilicemos y de la calidad del líquido que usamos. En síntesis, el sistema de refrigeración, los sistemas actualmente empleados para la refrigeración de los motores del tipo Otto o como diésel son los siguientes: refrigerado por agua, por aire, o puede hacer una refrigeración mixta, ¿no? Ambos, de agua o aire. Listo, señores. Con eso pasamos al último tema, que es nuestro sistema de inyección. Hemos iniciado la capacitación trabajando cómo funciona nuestro motor, ¿no? Sus características y partes. Hemos visto a lo largo de los años cómo ha ido evolucionando cada motor. Hemos visto los principales sistemas que trabaja el motor y ahora vamos a trabajar su sistema de inyección. Recordar a todos los presentes que la información que deseen lo pueden solicitar al WhatsApp de la institución que está en la parte inferior derecha, donde pueden comunicarse directamente con mi persona o también con la persona que esté conectada y me va a hacer llegar para que yo les mande los materiales que necesiten. Pasamos al primer sistema. Este es nuestro sistema EWI. Este sistema se le conoce como el sistema de inyección unitaria electrónica hidráulica, por sus siglas en inglés, Hydraulic Electronic Unit Injection. El sistema de inyección de combustible diésel, EWI, funciona extrayendo el combustible del tanque con una bomba de combustible en tándem de alta y baja presión. Al variar la presión del aceite, la inyección se puede controlar de forma independiente de la posición o la velocidad del cigüeñal del motor o del árbol de levas. Una válvula de solenoide accionada por control de flujo de aceite o alta presión que se aplica a la parte superior de un pistón intensificador en el inyector. Esto puede aumentar la presión de inyección de 1250 a 1800 bares o libras sobre pulgadas al cuadrado, de 18.000 a 24. P6. Los componentes del sistema de inyección EWI. Este sistema de inyección EWI está constituido por los siguientes componentes. Tenemos un circuito de combustible a baja presión, circuito de accionamiento de inyector a alta presión y circuito electrónico. El combustible circula a través de la bomba a baja presión en una combinación de un filtro de combustible separador de agua y la taza del calentador, y luego de la vuelta a través del lado
de alta presión de la bomba y de ahí a las galerías de combustible o en la culata hasta las unidades de inyección. Recordemos que este sistema de inyección solamente vamos a encontrarlo en el tema de Caterpillar, no lo vamos a encontrar en otras marcas. El inyector EWI utiliza la energía hidráulica del aceite a presión para causar la inyección. Por ejemplo, acá podemos ver el circuito de trabajo de nuestros componentes de nuestro sistema de inyección EWI. Vamos a detallarlo uno por uno. Podemos encontrar acá, ¿no?, nuestras bombas, nuestra bomba hidráulica, nuestro módulo de control electrónico, nuestros inyectores, ¿no? Y también tenemos la válvula PCV. Los componentes del sistema de inyección EWI son los siguientes. Tenemos la bomba hidráulica de suministro, el módulo de control electrónico, esta es la bomba hidráulica de suministro, el módulo de control electrónico, tenemos nuestros controles de aceleración, sensor de velocidad y tiempo, el inyector de combustible, el sensor de temperatura y por último el sensor de presión. Esos son los componentes del sistema de inyección EWI. Función de los circuitos de baja presión. Tenemos el sistema de alimentación de combustible que suministra el combustible necesario para el funcionamiento del sistema de inyección y purifica el combustible. Los componentes del sistema de baja presión sería la bomba de transferencia de combustible, filtro de combustible, tanque de combustible y la válvula reguladora de presión de combustible. Acá podemos ver la bomba de transferencia de combustible, que por un lado va a ingresar y por el otro lado va a salir. Función del sistema de accionamiento de inyector EWI, ¿no? El sistema de accionamiento del inyector suministra el aceite a alta presión para accionar los inyectores y controla la presión de la inyección por medio del cambio de la presión de aceite. Su sistema de acondicionamiento de los inyectores EWI, podemos ver la bomba de alta presión, bomba de alimentación, acá encontramos el filtro de combustible y la galería de presión de aceite de accionamiento. Esta es nuestra bomba de alimentación. Componentes del sistema de accionamiento del inyector EWI, vemos el sensor de presión de actuación del inyector o sensor IAP. Tenemos la válvula de control de presión de actuación de la inyección o válvula IAP. Y por último tenemos nuestro módulo de control electrónico o SM, ¿no?, que es nuestra computadora. Acá vemos la bomba de alta presión o bomba hidráulica de pistón axial. Esta es la bomba de alta presión en EWI. Los componentes de la bomba de alta presión. Esta válvula de control de presión de actuación de la inyección o válvula IAP. Este es el inyector de la bomba EWI, ¿no? Sus partes son las siguientes. Tenemos el solenoide en la parte superior. Tenemos la válvula de accionamiento, el émbolo, el pistón intensificador, tenemos las tuberías y por último el barril, ¿no? Ahí están sus partes principales o componentes principales del sistema EWI, ¿no? Los inyectores son controlados por el módulo que controla la duración de los pulsos de inyección de combustible y el aceite de una bomba de alta presión acciona hidráulicamente los inyectores, ¿no? Obviamente estamos tratando en este trabajo de ver el funcionamiento y las partes del sistema de inyección y sistema EWI, sistema MEWI y también vamos a ver del sistema Common Rail. El trabajo que estamos haciendo ahora es conocer sus partes y el funcionamiento de cada uno de ellos, ¿no? Obviamente este curso de EWI o MEWI o Common Rail, sistema de inyección, es muy amplio, es más amplio, son días de trabajo. Entonces lo que acá estamos haciendo es un resumen para que ustedes tengan tanto su conocimiento de cómo funciona y también las partes. Vamos a ver ahora el sistema MEWI. El sistema MEWI es muy similar al sistema EWI. La única diferencia es que este sistema de inyección diésel con inyector de bomba electrónico con accionamiento mecánico o MEWI es un sistema de inyección unitario electrónico mecánico en este caso, ¿no? Que va a ser accionado mecánicamente. Ya no va a ser como el sistema EWI que funcionaba de acuerdo al sistema hidráulico,
o sistema de aceite. En cambio acá vamos a trabajar mecánicamente. El sistema EWI o UPC está constituido por un inyector bomba accionado por un mecanismo de balancines con control electrónico de la dosificación y de puesta a punto de la inyección. Existe un inyector para cada cilindro del motor que es accionado por su eje de levas. Sus partes principales del inyector de la bomba Caterpillar que tenemos, vamos a encontrar el árbol de balancines conjunto con las levas que van a estar conectadas al solenoide y al inyector de la bomba. De tal manera que cada vez que tú trabajes con el motor o haga el giro del cigüeñal, accione la leva y la leva haga accionar el balancín y de tal manera se accione el solenoide para hacer la inyección. Por eso se le conoce como un tema de inyección MEGU, o sea, mecánica. El combustible es llevado a los cilindros desde la bomba elevadora de presión por la galería de conductos de combustible de la culata hasta las unidas inyectores electrónicas EWI, los cuales son comandados por el eje de levas mediante un balancín para proveer un ingreso mecánico de combustible para la posterior presurización de este, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos que por las galerías de combustible está ingresando y el balancín, por medio del árbol de levas, está haciendo accionar la inyección a cada uno de los pistones, pero esta inyección se está llevando por medio del módulo de control electrónico, o la computadora es la que acciona, ¿no? Y la bomba elevadora de presión es la que está suministrando el combustible hasta cada una de los inyectores. Recordemos que el módulo de control electrónico controla la operación de las válvulas solenoides que están en cada una de las unidas, que están unidas a la inyección unitaria electrónica para proveer una entrega precisa de combustible. Esto puede ser una presión de hasta 32.000 psi o libras sobre pulgadas al cuadrado. Componentes del sistema de inyección EWI o UPC, ¿no? Tenemos los componentes mecánicos, componentes eléctricos y unidad de control electrónico. Si vemos una vista de componentes externos del motor Cummins, como ejemplo, equipado con un sistema MEWI, podemos ver las partes, que tiene su tubería de combustible, el arnés Select Plus, el módulo de control electrónico Select Plus, la bomba de combustible, tenemos filtro de combustible, el compresor de aire y los mandos de accesorios. Componentes mecánicos. El sistema de inyección MEWI UPC se divide en dos sistemas, el sistema de combustible y sistema de inyección. Por ejemplo, acá podemos ver nuestro sistema de combustible, donde vamos a encontrar que nuestro módulo de control electrónico va a mandar por medio de los filtros secundarios, va a pasar a una válvula de control de presión, ¿no? Por medio de las bombas de transferencia, filtros con bypass, tanque de combustible, filtro primario. Eso va a ser su esquema del módulo de control electrónico. Lo que va a accionar el módulo de control electrónico para el sistema MEWI, ¿no? Este es un sistema de combustible de baja presión, ¿no? Acá vamos a encontrar la refrigeración de la unidad de inyección, que puede ser opcional, que también lo vamos a tener. Filtrado de combustible, cómo es que ingresa. Recordemos que este filtro de combustible, se va a realizar el cambio cada vez que nosotros hagamos el cambio de aceite de combustible. Cada vez que se hace el cambio de aceite de combustible, se hace el cambio de filtro de combustible. Acá podemos observar la bomba elevadora de presión de combustible, ¿no? O regulador de presión, la válvula de cierre. Circuito de combustible, vamos a ver el retorno del tanque de combustible, cómo funciona. Estamos revisando, estamos reconociendo las partes uno tras uno, cómo trabaja. Este es nuestro inyector que va a tener su bomba, retorno, alimentación y el inyector, ¿no? Como veíamos anteriormente, este es un sistema mecánico, el cual va a trabajar tanto con levas como con balancines. Componentes de inyector de la bomba. Tenemos lo siguiente. Tenemos el ensamble de la válvula de control de solenoide, el pasaje de suministro de sincronización de combustible, suministro de combustible de la válvula,
válvula libre de la presión y su ensamble de tobera. Tenemos la copa, válvula de aguja, espaciador, combustible, puerto de desgarro dosificador, émbolo de dosificación, drenaje de combustible. Tenemos el puerto de desahogos, tenemos el resorte, cámara de sincronización, cuerpo, émbolo de sincronización, resorte de retorno y el copio. Todos esos son sus componentes principales del sistema de inyección de la bomba. Tenemos el elemento de bombeo, vemos solenoide, válvula de asiento y nuestro inyector. Este es un sistema de inyector Cummins, en un sistema de inyección unitaria electrónica, un motor Cummins, y en un motor Detroit. También podemos ver un inyector Detroit, que es una inyección unitaria electrónica, ¿no? De un motor Detroit, aparte de lo que veíamos de Caterpillar. Este es un inyector de bomba en caso de Volvo, ¿no? Vemos el balancín, el EVA, inyector. Vemos que el mismo trabajo, ¿no? Es muy similar al Caterpillar. Como ejemplo, para que tengan una diferencia. Este es el sistema MEGUI, ¿no? Que vemos EIO 800, inyector componentes. Como vimos anteriormente, tenemos la válvula solenoides, cuerpo, elemento del bombeo, resorte y empujador, montaje e inyector. En la parte inferior tenemos el cuerpo, armadura, resorte del asiento, cuerpo de la válvula del asiento, ¿no? Este es nuestras partes del sistema MEGUI en Caterpillar. En Caterpillar también tenemos la válvula de asiento y el elemento de bombeo. Otros componentes principales que tenemos es el resorte de la tobera, la tubería, que está más o menos a unos 5500 PSI. Tenemos la válvula de boquilla, aguja de tobera y la punta de la tubera. Componentes eléctricos. El sistema de inyección EWI UPC se divide en dos sistemas, los sensores y actuadores. Acá podemos ver los actuadores y acá veríamos los sensores en caso de sus componentes eléctricos de nuestro sistema de inyección unitaria electrónica. Tenemos el módulo de control electrónico. Este nos va a suministrar energía a los componentes eléctricos, recibe y controla las señales de los sensores y controla el suministro de combustible. Los sensores tenemos sensor de presión, temperatura, de posición, de velocidad. Acá, por ejemplo, podemos ver el sensor de presión de sobrealimentación, el UI. Tenemos el sensor de posición del árbol de levas, sensor de temperatura de refrigerante, sensor de posición de pedal de acelerador, sensor de revoluciones y nuestra unidad de mando en caso de un motor Bosch. Sensor de posición del cigüeñal. También tenemos un sensor de posición del cigüeñal. Este sensor de la fase está situado en el volante, un diente en el árbol de levas, sirve de referencia y el sensor reconoce el eje de posición, aplicación de la señal, y la señal es solicitada por un mando electrónico para reconocer la posición del primer cilindro. Sensor de posición del eje de levas. Tenemos receado maquinado, sensor de posición del motor, indicador del punto muerto superior al punto muerto inferior, ¿no? Acá lo vamos a tener. Fases de funcionamiento. ¿Cómo funciona? Primero tenemos la carga de combustible. Vemos que el árbol de levas hace que suba, ¿no? Que gire. En la fase de derrame ha girado ya media vuelta y ha hecho que suba el inyector para que ingrese el combustible. En la fase de inyección ingresa el combustible, gira de nuevo y hace que se inyecte el combustible. Por último, en el fin de la inyección, ha girado otra vez el combustible y se cierra de nuevo el inyector. Inyección diésel Common Rail. Características principales del sistema Common Rail. Es un sistema de inyección de acumulador común, en inglés, Common Rail. La generación de la presión y el control de la inyección están completamente separados. Permite presión de inyección muy elevadas de hasta 1350 bares. La presión de inyección es independiente de la velocidad del motor en RPMs y es regulable en modo flexible de entre 150 a 1350.
Es un sistema completamente de control electrónico y permite generar inyecciones múltiples, inyección piloto, posinyección para la gestión del catalizador del NOx. Composición del sistema. En el sistema de inyección tenemos una bomba eléctrica de cebado de baja presión, una bomba de alta presión que suministra el combustible a presión del sistema, un regulador de presión, un acumulador común que funciona como depósito de presión y distribuidor de combustible de los inyectores, tanto inyectores como cilindros tengan el motor, y el sistema electrónico de control, ¿no? Por ejemplo, vemos acá, tenemos dos bombas de electrónica de cebado y otra de alta presión que van a estar conectadas al regulador de presión, por el cual va a ingresar por medio de central electrónica, que es el módulo de control electrónico, que va a indicar al acumulador de común y a los sensores de presión la inyección a cada uno de los pistones. Pero ¿cómo funciona? La bomba eléctrica suministra el gas oil a la bomba de alta presión y la bomba de alta presión comprime el gas oil y lo envía a la rampa común. El acumulador común atenúa las pulsaciones de presión y suministra el gas oil a los inyectores. La computadora mide la presión en el acumulador y suministra el gas oil a los inyectores. Y la computadora elabora la información recibida de los sensores y envía el mando eléctrico para la apertura del inyector. Por último, el electroimán, situado en el inyector electrohidráulico, abre las servoválvulas que regula la apertura del inyector y cuando termine el mando eléctrico, el inyector se cierra. Ventajas del sistema Common Rail. Mejora la formación de la mezcla de aire-combustible y la presión de inyección puede seleccionarse libremente dentro de un campo muy amplio. El inicio de inyección y la cantidad de gasoil inyectado también puede determinarse libremente. Es más flexible cuando cambian las condiciones de funcionamiento, especialmente con el motor. Requiere menos potencia el motor para su funcionamiento. Sistema simplificado, sistema modular, presión del mando de inyección de avance y duración de la inyección, y tiene una capacidad de funcionar con regímenes del motor elevados a los 6000 RPM. Bueno, señores, con eso ha sido la última parte de la capacitación. Muy agradecido por su atención. Si tienen alguna pregunta, la pueden realizar en este momento para poder solucionar sus inquietudes.